En esta etapa del desafío, siglo XXI, las reglas del juego dieron un giro inesperado que dejó a todos los participantes sorprendidos, confundidos y, en algunos casos, preocupados por las posibles consecuencias. Andrea Serna, la presentadora del programa, apareció en el box negro con su característico porte y tono de autoridad para hacer una aclaración que cambiaría el rumbo de la competencia, justo antes del enfrentamiento a muerte entre Gio, Potro, Katiuska y Manuela. Las palabras de Andrea no solo introdujeron una nueva dinámica, sino que plantearon un escenario hipotético que generó una gran dosis de tensión entre los desafiantes. ¿Qué pasaría si el elegido de la semana también resultara ser uno de los sentenciados al desafío a muerte? La pregunta parecía simple, pero las implicaciones eran enormes. Todos sabían que el rol del elegido había sido diseñado como un factor de desequilibrio dentro del juego, una carta secreta que podía cambiar por completo la suerte de un equipo. Sin embargo, hasta ese momento, nadie había considerado la posibilidad de que un participante pudiera tener ambos roles a la vez, el de ser el elegido, con una misión oculta encomendada por la producción, y al mismo tiempo, estar sentenciado a enfrentar la prueba que define la permanencia en la competencia. Andrea, con su habitual calma, explicó que en esta ocasión ese escenario no solo era posible, sino que ya se había contemplado en las reglas del ciclo actual. Mientras los participantes escuchaban atentos, algunos intercambiaban miradas de asombro. El box negro, conocido por su atmósfera tensa y silenciosa, parecía más pesado que nunca. Los latidos del corazón de los competidores se hacían evidentes en el silencio. Andrea explicó que en esta nueva fase del juego, llamada el ciclo de eliminación por géneros, la estructura de los desafíos a muerte sería diferente. Solo 2 participantes, uno de cada género, se enfrentarían directamente por su supervivencia. Esto ya representaba una tensión adicional, pero la duda planteada por la presentadora añadió un elemento de incertidumbre sin precedentes. Con su característico tono pausado, Andrea detalló el escenario. Si, por ejemplo, Manuela, una de las sentenciadas, hubiera sido elegida como la elegida secreta y lograba cumplir con su misión, automáticamente se quitaría el chaleco de sentenciada. En ese momento, su rival directa, en este caso Katiuska, quedaría sin contrincante y sería automáticamente eliminada del juego. La regla era clara y contundente. No habría sustituciones, no habría segunda oportunidad, ni se convocaría a otro enfrentamiento. El cumplimiento de la misión del elegido, según lo establecido, tenía la capacidad de alterar de forma drástica el desarrollo de las eliminaciones. Los rostros de los desafiantes reflejaban sorpresa e incredulidad. Algunos murmuraban entre sí, tratando de entender la magnitud del cambio. Potro, con su semblante serio, cruzó los brazos y se limitó a observar, mientras que Gio parecía procesar la información lentamente. Katiuska y Manuela, quienes estaban a punto de enfrentarse, intercambiaron miradas cargadas de tensión. Ninguna de las dos quería imaginarse que la suerte de una podría depender de una misión secreta ajena a la competencia directa. Andrea continuó explicando que esta dinámica buscaba poner a prueba no solo la habilidad física y mental de los participantes, sino también su capacidad de adaptación ante situaciones impredecibles. En el desafío, siglo XXI, la estrategia y la lectura del juego eran tan importantes como la fuerza o la velocidad. De esta manera, el rol del elegido se convertía en una herramienta de poder y riesgo al mismo tiempo, pues su misión podía beneficiar o perjudicar a todo un equipo, dependiendo de cómo se ejecutara. La presentadora aclaró además que el elegido no era escogido al azar. Cada semana, la producción seleccionaba a alguien con base en su comportamiento, su desempeño en las pruebas o las tensiones internas dentro del equipo. La misión asignada debía generar impacto, provocar movimiento en la estrategia y alterar el curso del juego de una forma que no pasara desapercibida. En esta ocasión, el elegido era Eleazar, y su tarea consistía en algo tan arriesgado como polémico. Debía hacer que su equipo perdiera intencionalmente la primera prueba de la semana, el desafío de sentencia y hambre. El anuncio causó revuelo entre los competidores. Eleazar, quien había demostrado ser un jugador fuerte y comprometido, se encontraba ahora bajo la mirada de todos. Aunque Andrea no reveló su identidad de inmediato durante la escena en el box negro, los espectadores pudieron entender posteriormente la magnitud de su papel. Su misión lo colocaba en una posición incómoda, debía sabotear a los suyos sin ser descubierto, sabiendo que, si lo lograba, ganaría inmunidad, pero si fallaba, podría enfrentar consecuencias graves dentro del juego y la desconfianza de su propio equipo. Mientras tanto, en el contexto del desafío a muerte, la tensión seguía aumentando. Los 4 competidores, 2 hombres y 2 mujeres, esperaban la señal para comenzar la prueba, pero el ambiente ya estaba cargado por la revelación de Andrea. El público sabía que cualquier movimiento o resultado podía tener implicaciones imprevisibles. En esta fase del programa, cada detalle contaba,
y la dinámica del elegido introducía un nivel de complejidad que hacía imposible predecir los resultados con certeza. Katiuska, quien se había mostrado como una de las competidoras más estrategas del ciclo, comprendió que esta nueva regla podía ser tanto una ventaja como una amenaza. Si llegaba a ser la elegida en algún momento futuro, tendría una carta poderosa para jugar. Pero si alguna de sus rivales lo era, corría el riesgo de ser eliminada sin siquiera poder demostrar su desempeño en el campo. Lo mismo pensaban los demás participantes. La revelación de Andrea no solo alteró el curso de esa jornada, sino que reconfiguró la manera en que todos concebían la seguridad dentro del juego. Por su parte, Eleazar vivía un dilema interno. Aceptar su misión implicaba poner en riesgo su credibilidad y la confianza de su equipo. En un programa donde la lealtad y la estrategia se entrelazan constantemente, ser el elegido podía convertirse en una carga pesada. Su misión secreta, hacer perder deliberadamente a su grupo, iba en contra de los principios del juego limpio, pero era parte de la dinámica propuesta por la producción para medir hasta qué punto los competidores estaban dispuestos a sacrificarse por un beneficio personal. Con esta nueva modalidad, el desafío, siglo XXI reafirmaba su esencia, un juego donde nada está garantizado y donde las reglas pueden cambiar en cualquier momento. Andrea Serna lo dejó claro cuando afirmó que en esta etapa, la suerte, la estrategia y las decisiones individuales serán más determinantes que nunca. Su anuncio no fue solo informativo, sino también un recordatorio de que en el desafío no hay espacio para la complacencia. Cualquiera puede pasar de estar en la cima a estar en riesgo en cuestión de minutos. El público, por su parte, reaccionó con intensidad en redes sociales. Muchos espectadores debatieron la justicia de la regla que permitía la eliminación automática de un contrincante si el elegido cumplía su misión. Algunos la consideraron una medida audaz y estratégica, mientras que otros la calificaron como una injusticia para el participante que quedara eliminado sin competir. Sin embargo, todos coincidieron en que la decisión aportaba emoción y mantenía viva la incertidumbre que caracteriza al programa. Dentro de la competencia, los jugadores comenzaron a especular sobre las posibles estrategias que podrían derivarse de esta nueva dinámica. Algunos pensaban que, en adelante, habría que desconfiar de todos, pues cualquiera podría ser el elegido en secreto. Otros opinaban que lo mejor era concentrarse en rendir al máximo y no dejarse afectar por los rumores. Pero lo cierto es que el juego había cambiado, y todos lo sabían. La paranoia comenzaba a filtrarse poco a poco entre los equipos, y la idea de que uno de los suyos pudiera estar jugando en su contra era un pensamiento difícil de ignorar. La jornada del desafío a muerte continuó, pero el ambiente era distinto. Aunque los competidores intentaban concentrarse en la prueba, las palabras de Andrea seguían resonando en sus mentes. Gio y Potro se preparaban físicamente para enfrentarse, mientras Katiuska y Manuela trataban de mantener la calma. Cada uno sabía que, más allá de la fuerza o la destreza, el factor psicológico pesaría mucho en el resultado final. En este punto del juego, cada detalle contaba, y las emociones estaban a flor de piel. Cuando finalmente comenzó la competencia, la intensidad fue total. El público pudo ver cómo los desafiantes lo daban todo en el box negro, conscientes de que uno de ellos no volvería a la casa. Sin embargo, lo que realmente quedó grabado en la memoria de todos fue la nueva regla revelada esa noche, el poder del elegido. Con solo cumplir su misión, podía cambiar el destino de otro participante sin necesidad de enfrentarlo directamente. Era una jugada arriesgada, pero también ingeniosa desde el punto de vista estratégico. Al finalizar el episodio, Andrea reafirmó que las dinámicas seguirían evolucionando y que en las próximas etapas del desafío, siglo XXI, el rol del elegido continuaría siendo fundamental. Nadie estaría completamente a salvo, y cualquier decisión podría desencadenar consecuencias inesperadas. Esta advertencia marcó el tono para los capítulos siguientes, donde la tensión, las traiciones y las estrategias alcanzaron niveles más intensos que nunca. En resumen, la aclaración de Andrea Serna sobre lo que ocurre cuando un participante sentenciado también es el elegido no solo resolvió una duda, sino que redefinió la manera en que los competidores enfrentarían el resto del juego. Si el elegido logra cumplir su misión, se libera del riesgo y su contrincante directo queda automáticamente eliminado por falta de rival. Una regla que, aunque polémica, mantiene la esencia del desafío, la imprevisibilidad total. Con Eleazar asumiendo su papel secreto, la competencia entró en una fase donde la confianza se volvió un lujo y la sospecha una constante. Nadie sabía quién podía tener una misión oculta, y cada derrota podía esconder un propósito más grande. El desafío, siglo XXI demostró, una vez más, que su fuerza radica en sorprender tanto a sus participantes como al público, y en recordar que en este juego, como en la vida misma, las reglas pueden cambiar de un momento a otro, y solo los más astutos sabrán adaptarse y sobrevivir.
Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.